Para comenzar este video vamos a ver la denominación de los polinomios según la cantidad de términos. Es decir, si tiene un término, lo llamaremos monomios, como por ejemplo 2x menos 3x cuadrado, un medio de x, 5, etc. Cuando tiene dos términos serán binomios, 2x menos 1, y menos 2x, x cuadrado más 1, etc. Lo llamaremos trinomios cuando son tres términos, x cuadrado menos 2x menos 1, x cubo más 4x más 1, x cuadrado más x menos 1, etc. Cuando tiene cuatro términos, cuatrinomio, y podemos nombrar mayor cantidad de términos como polinomios de 5 términos, polinomios de 6 términos, y así sucesivamente. Como cuadrado de un binomio, vamos a estudiar el desarrollo del cuadrado del binomio como a cuadrado más 2a por b más b cuadrado, siendo a y b cualquier elemento algebraico que uno quiera reemplazar y aplicar la fórmula. Esto tiene su significado geométrico, en donde podemos considerar un cuadrado del lado a más b, del lado izquierdo y del lado derecho, subdividido como a cuadrado, a por b, b por a y b cuadrado, completando la figura. Entonces la suma de los dos cuadrados y los rectángulos de color que aparecen en la figura de la derecha es equivalente a la figura de la izquierda. Entonces de ahí viene la igualdad de la fórmula. A cuadrado es distinto a b cuadrado, pero b por a es lo mismo que a por b. Entonces el rectángulo verde y el celeste son iguales, por lo tanto se suman. De ahí viene el 2ab. Como a cuadrado y b cuadrado son distintos, quedan en términos separados. También podemos tener el cuadrado de un binomio, donde los dos términos se restan en lugar de sumarlos, y la única diferencia que aparece es en el signo central, que podemos ver que en lugar de ser una suma es una resta. El resto de los términos queda igual. Entonces, esa justificación geométrica la podemos considerar pensando en un cuadrado de lado A, donde uno de los subcuadrados es lado A menos B, rectángulo verde, rectángulo azul, y los dos cuadrados violetas, uno más chico que el otro. Entonces, a cuadrado, que viene a ser la figura completa, el área de la figura completa, hay que restarle dos veces los rectángulos AB, de área a AB, A por B. Entonces, dentro de esta figura hay un cuadrado, el cuadrado violeta, que aparece en este rincón de la figura, que se va a repetir dos veces porque el rectángulo verde lo contiene una vez y el rectángulo celeste o azul otra vez más. Entonces, al ocurrir eso, estamos sumando un área de ese rectángulo porque esta figura lo contiene dos veces. Al estar restando dos veces y sumarle una vez, estamos dejando un b cuadrado que es el que aparece en la fórmula, es este b cuadrado que está acá. Bien, habiendo dicho eso, pasamos a la fórmula, nuevamente, en donde vamos a llamar cuadrado de un binomio a esa expresión, y cuando un polinomio se puede escribir como a cuadrado más 2
AB más B cuadrado lo vamos a llamar trinomio cuadrado perfecto. Lo que ocurre es que el desarrollo del cuadrado de un binomio siempre es posible, pero partiendo de un trinomio cuadrado perfecto para llegar a el cuadrado de un binomio no siempre es posible, tiene que cumplir determinadas condiciones cuando el polinomio ya está desarrollado y lo queremos escribir como un binomio al cuadrado, como lo vamos a ver en un rato. Entonces, cuadrado de un binomio siempre es posible, trinomio no siempre. Si cumple determinadas condiciones, sí. Entonces, vamos a empezar. Un ejemplo. X más 2 al cuadrado. El desarrollo de esa expresión tiene que ver con la suma de los términos que están como base del cuadrado porque hay una suma. Entonces hay que respetar esa fórmula. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir quién es A y quién es B para nuestro ejercicio. Así lo reemplazamos en la fórmula. Entonces, una vez hecho el reemplazo, tenemos que resolver este producto, tenemos que resolver este cuadrado para obtener menos 4x el segundo término y 4 el tercer término. Entonces, una vez que tenemos eso, el ejercicio queda terminado. Otro ejemplo, 2x más 1, por ejemplo. Entonces, A es 2x, B es 1. Y nuevamente el reemplazo de la fórmula y el desarrollo. Podemos tener un tercio, 3x y un tercio, donde hacemos el mismo procedimiento. Y si tenemos una resta, también A va a ser 2 quintos de x y B 5, pero ahora tenemos que usar la fórmula en donde el binomio está restando, que como dijimos cambia el signo central de más a menos de lo que veníamos trabajando. Se reemplaza en la fórmula, se desarrolla y se obtienen el resultado final. Ahora bien, la propuesta de ahora en más es pensar si ese polinomio de grado 2 de 3 términos se podrá escribir como un binomio al cuadrado. Como lo planteamos al principio, a veces sí, a veces no. Entonces, la fórmula que corresponde ahora es ir en el sentido inverso, es decir, leer la fórmula de derecha a izquierda. Entonces, lo que vamos a plantear es lo siguiente. Tomando los dos términos que corresponden a los extremos del polinomio, obtenemos sus raíces cuadradas de ambos. El resultado de una será la x y el resultado del otro será 2. Entonces, siempre vamos a trabajar el doble producto porque la fórmula lo dice, ese doble producto viene a ser este 2 que aparece acá, por eso la leyenda siempre hay un 2 que hay que tener en cuenta para trabajar este ejercicio. Entonces, el doble producto del primero por el segundo. Entonces, si al resolver esa cuenta, que es 4x, coincide con el término central, significa que ese término lo vamos a escribir sumando el otro término elevado al cuadrado. Porque verifica, la cuenta central se verifica, entonces es posible escribirlo como un binomio al cuadrado. Cada uno de los términos que forman el binomio son los resultados de las raíces cuadradas que hallamos, como se ve. Cuando eso sucede, los tres términos del cual partimos se llama trinomio cuadrado perfecto. Si no, es un polinomio de grado 2 común y corriente. O sea, es posible escribirlo como cuadrado de un binomio. ¿Qué pasa si tenemos este ejemplo?
vamos a plantear la fórmula del cuadrado del binomio, donde ambos términos se restan en la base del cuadrado. Porque hay una resta en el término central de la expresión que estamos desarrollando. Entonces, de nuevo, el mismo procedimiento. Se hallan las raíces cuadradas, se escribe el resultado, se trabaja el doble producto del primero por el segundo, pero acá ocurre que 2x no es lo mismo que 3x, entonces al no coincidir esa prueba del resultado de la cuenta, vamos a decir que no es posible escribirlo como cuadrado de un binomio y el polinomio quedará escrito así. No se puede escribir como binomio. Por otro lado, vamos a plantear el cubo de un binomio. El cubo de un binomio resulta de un cuerpo geométrico, ¿sí? Es un cubo de lado A más B. Lo mismo que vimos en un plano para el cuadrado de A más B, acá es el cubo de A más B. Entonces, si nosotros desarrollamos cada parte de color que aparece en la figura, vamos a decir que vamos a justificar cada uno de los términos que aparecen en el desarrollo. Es decir, el cubo de color rosa es A al cubo, el cubo de color amarillo es B al cubo, y los dos términos centrales consisten en la suma de tres cuerpos que son iguales, ¿sí? De volumen A cuadrado B tres veces y de B cuadrado o de AB cuadrado tres veces también. Entonces de esa manera se justifica la fórmula que estamos trabajando. Como ejemplo del cubo de un binomio podemos considerar x más 3 al cubo, donde vamos a definir quién es A y quién es B para reemplazar en la fórmula. Es decir, reemplazando cada término por la letra A y B, resolvemos cada uno de ellos y obtenemos el resultado en color rojo. 2x menos 1 al cubo, lo mismo, planteamos quién es A, quién es B, pero en esta ocasión vamos a usar el binomio que está restando al cubo porque es levemente distinto. Entonces reemplazamos, resolvemos cada término utilizando propiedades de la potenciación y llegamos al resultado final que está en color rojo. Así es como se debe proceder en este tipo de desarrollo. Ahora vamos a trabajar el proceso inverso, es decir, teniendo cuatro términos, si eso es posible escribirlo como el cubo de un binomio. Es decir, lo que está en marrón es lo que hay que verificar, obteniendo no ahora las raíces cuadradas, sino las raíces cúbicas. Es decir, la raíz cúbica de x cubo es x y la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Entonces, el 3 en rojo que aparece es porque están escritos en la fórmula, que son constantes. Es decir, acá vamos a plantear el primer término al cuadrado para la primera parte de la fórmula de color marrón y el mismo término, la x, en el segundo término de la expresión marrón. Lo mismo con el segundo término, con b. De esa forma estamos chequeando o reemplazando en la fórmula
para corroborar que esa cuenta nos dé el resultado que aparece como central en el polinomio. Como verifica, entonces lo mismo que hoy se podrá escribir como x menos 2 al cubo. En este caso, los cuatro términos se llamará cuatrinomio cubo perfecto. Cuatrinomio porque son cuatro términos y cubo perfecto porque es posible escribirlo como dos términos al cubo. Este es otro ejemplo donde vamos a desarrollar las raíces cúbicas, lo mismo que hoy, desarrollamos, pero no verifica. Es decir, los dos términos centrales no coinciden con el desarrollo hecho, por lo tanto, no es posible escribirlo como el cubo de un binomio. Para ilustrar el cuadrado de un binomio, vamos a pensar en un problema que consiste en escribir la fórmula del volumen de una caja sin tapa que se construyó a partir de una lámina de 60 centímetros de lado. Es decir, en esta imagen se ve el cuadrado donde las flechas azules indican el alto y el ancho de esa lámina y en las esquinas vamos a sacar un cuadrado del lado X. Entonces las flechas rojas indican el ancho de este segmento, que será 60 menos 2x, porque a ese lado le estamos quitando dos segmentos de longitud x de un extremo y del otro. Entonces esa característica se va a repetir ya sea en cada lado de la lámina, es decir, en la parte superior, en la parte inferior y en los laterales, porque sabemos que la lámina es cuadrada. Entonces, teniendo en cuenta esta característica, vamos a armar la caja con esas dimensiones. Vale decir, podemos pensar que la caja tiene 60 menos 2x de base, 60 menos 2x de profundidad y x de altura. Según el valor de x que uno le dé, va a generar una caja de dimensiones diferentes. Lo que sí sabemos es que el volumen es lado por lado por lado, es decir, la multiplicación de las tres aristas del cuerpo, es decir, la longitud de la altura, de la base y de la profundidad. No importa el orden porque el producto sabemos que es conmutativo. Entonces, planteando la fórmula del volumen en base a los lados que estamos considerando, vamos a generar un paréntesis y otro que son iguales. Por eso está escrito al cuadrado en esta expresión. Ahora bien, como el cuadrado tiene dos términos en su interior, en la base, entonces podemos hacer el desarrollo del cuadrado del binomio que vimos antes, usando la fórmula. Entonces será el primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Si esto lo desarrollamos, quedará 3600 menos 240x más 4x cuadrado. Sin olvidarnos que adelante hay una x que multiplica a cada término de este trinomio y en la tercera línea, acá, vamos a ordenar este polinomio de mayor a menor. Entonces, en cuanto a grado. Entonces, una vez que tenemos hecho eso, distribuimos la x a cada término y obtenemos la expresión en rojo, que es la expresión del volumen de la caja que
estamos trabajando. Entonces, para cada valor de x que uno reemplace en el polinomio y haga la cuenta, vamos a obtener un volumen diferente.